Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Porras. Mi grupo está conformado por Andrés y Samuel Ordóñez. Nosotros les vamos a hablar sobre las alteraciones del equilibrio de ácido-base. En la parte de química, las alteraciones del equilibrio de ácido-base involucran cambios en la concentración de iones de hidrógeno y bicarbonato en la sangre. Los conceptos claves son pH, medida la concentración de iones de hidrógeno, expresada en una escala de 0 a 14. Como segundo tenemos equilibrio de ácido-base. Este es estado en el que es un estado en el que la concentración de iones de hidrógeno y bicarbonato se mantienen en un equilibrio estable. Las reacciones químicas tenemos como en acidosis tenemos exceso de iones de hidrógeno como primero. Como segundo tenemos la alcalosis, que es exceso de bicarbonato. Y también tenemos las principales buffers ácido-base. Tenemos el sistema de bicarbonato, dióxido de carbono o sistema fosfato ácido fosfórico. Como tercero tenemos proteínas plasmáticas como la albumina. Algunos ejemplos de alteraciones químicas serían ácido respiratoria, que es aumento de CO2 sanguíneo. Como segundo tenemos acidosis de metabólica, que es la disminución de HCO3 sanguíneo. Como tercero tenemos la alcalosis respiratoria, que es la disminución de CO2 sanguíneo. Y como por último tenemos la alcalosis metabólica, que es un aumento de HCO3 sanguíneo. Esto tiene también una importancia clínica, que es un diagnóstico y tratamiento de trastornos ácido-base, comprensión de la fisiopatología de enfermedades y manejo de pacientes críticos. En la parte de, la, de la medicina humana, tenemos que en el cuerpo humano se refieren a cambios en el pH sanguíneo que pueden variar debido a diversas condiciones patológicas o fisiológicas, como hablé anteriormente. En esta tenemos como acidosis, de la que ya hablé, que es un pH sanguíneo por debajo de 7.35, y las causas son diabetes, insuficiencia renal, infecciones graves, ejercicio intenso. Tenemos como síntomas la respiración rápida y profunda, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Como segundo tenemos la alcalosis, que el pH sanguíneo es por encima de 7.45. Sus causas son vómitos prolongados, uso excesivo de diuréticos, ingestión excesiva de carbonato y trastornos respiratorios. Como síntomas tenemos la confusión, debilidad muscular, calambres y tetania. Mecanismos compensatorios. Tenemos en la parte respiratoria, es que es un ajuste en la frecuencia y profundidad de la respiración para eliminar o retener el dióxido de carbono. Y en la parte renal tenemos ajustes en la excreción de iones, hidrógeno y bicarbonato. Una de las características clave que podemos tener es homeostasis, que es donde el cuerpo mantiene un pH sanguíneo estable entre 7,35 y 7,45. En la parte de la tolerancia tenemos que el cuerpo puede tolerar cambios leves en un pH, pero alteraciones serias pueden ser graves. En los ejemplos de alteraciones ácido-base tenemos que la acidosis respiratoria puede ser por fumar, neumonía, y en la acidosis metabólica tenemos la diabetes y la insuficiencia renal. En la alcalosis respiratoria tenemos la hiperventilación y en la alcalosis metabólica tenemos vómitos prolongados. Regulación del equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base es un aspecto crucial en la fisiología humana, ya que mantiene un pH de los líquidos corporales dentro de un rango óptimo para el funcionamiento celular. A continuación se presentará información clave para saber sobre cómo se regula este equilibrio, su importancia y las consecuencias de su alteración. Definición e importancia. El equilibrio ácido-base se refiere a la regulación del pH en el cuerpo, que debe mantenerse entre 7.35 y 7.45 para regular la homeostasis. Un pH fuera de este rango puede afectar negativamente las funciones metabólicas y la actividad enzimática, a lo que puede llevar a complicaciones graves en la salud. Mecanismos de regulación. La regulación del equilibrio ácido-base se lleva a cabo a través de tres mecanismos importantes. Buffers, amortiguadores. Los sistemas de amortiguación, como el bicarbonato, los fosfatos y las proteínas, actúan rápidamente para neutralizar los ácidos o bases dañadas del cuerpo.
evitando cambios drásticos en el pH. Regulación respiratoria. Los pulmones juegan un papel vital para regular los niveles de dióxido de carbono en la sangre. Un aumento del dióxido de carbono puede causar acidosis, disminución del pH, mientras que una disminución puede provocar alcalosis, un aumento del pH. La respiración rápida o lenta puede ajustar el pH de manera efectiva. Regulación renal. Los riñones contribuyen a la regulación del equilibrio ácido-base a largo plazo al excretar o reabsorber ácidos y bases. Pueden ajustar la excreción de protones y reabsorción de bicarbonatos según las necesidades del cuerpo, ayudando a mantener un pH en un rango adecuado. Trastornos del equilibrio ácido-base. Los trastornos del equilibrio ácido-base pueden clasificarse por dos categorías principales: acidosis y alcalosis. Estos trastornos pueden ser primarios, como enfermedades metabólicas, o secundarios, a condiciones como la diabetes mellitus o la insuficiencia renal. Las alteraciones del pH pueden tener consecuencias significativas, afectando la función orgánica y la salud general del individuo. Conclusión. La regulación del equilibrio ácido-base es un proceso complejo y esencial para la salud. Comprender los mecanismos que lo regulan y las consecuencias de su alteración es fundamental para el diagnóstico y tratamiento de diversas condiciones médicas. Mantener un pH adecuado no solo es crucial para la función celular, sino que también es vital para la supervivencia del organismo. Mi nombre es Samuel Ordóñez y yo les voy a hablar sobre el diagnóstico o cómo identificar las alteraciones ácido y base en el equilibrio del cuerpo. El diagnóstico de alteraciones ácido-base implica identificar desequilibrios en el pH sanguíneo, los niveles de bicarbonato y dióxido de carbono. Estas alteraciones pueden clasificarse en acidosis y alcalosis, y a su vez en metabólicas o respiratorias, dependiendo de su origen. Vamos a tener en cuenta tres puntos claves para identificar estas alteraciones. El primero son los parámetros clave. Los principales parámetros utilizados son el pH, la presión del dióxido de carbono y del bicarbonato, que son obtenidos a través de un análisis de gases en sangre. Un pH bajo indica acidosis, mientras que uno alto indica alcalosis. El segundo parámetro son los mecanismos compensatorios. En cualquier desequilibrio ácido-base, el organismo activa mecanismos de compensación: renal en alteraciones respiratorias y respiratorio en metabólicas. Por ejemplo, en una acidosis metabólica, el cuerpo intenta reducir la cantidad de dióxido de carbono mediante hiperventilación. Y el tercer parámetro serían los trastornos mixtos. Se consideran mixtos cuando se presentan varios desequilibrios simultáneamente, como acidosis metabólica y respiratoria. Estos son comunes en pacientes críticos y requieren una interpretación cuidadosa, ya que los mecanismos de compensación pueden no corresponder a un solo trastorno. También hay otros dos parámetros extra que también son importantes a tener en cuenta, como por ejemplo la historia clínica del paciente, que nos puede indicar si ya sea en parientes o en algún familiar ha ocurrido algún otro caso o alguna enfermedad crónica que pueda afectar el equilibrio ácido-base. Y otro parámetro pues también sería el estado físico en el que se encuentra el paciente. Es decir, si por ejemplo el paciente tiene diarrea o una diabetes, o cosas que le puedan hacer una pérdida de ácidos, puede indicar por ejemplo acidosis metabólica, que pues causaría que hubiera una disminución de bicarbonato en el plasma o en la sangre. O por otro caso, también puede ser que el paciente llegue con un paro respiratorio, que puede un aumento en la presión del dióxido de carbono en el cuerpo, lo cual pues indicaría acidosis respiratoria.